un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Vamos a abrir nuestras Biblias, lo hemos de hacer en el profeta Ezequiel, capítulo número 2, verso 1. Hay mensajes, mis hermanos, que se pueden predicar con sonrisas, haga reír a alguno. Hay otros que se predican así con el ceño fruncido, así. Pero hay otros que se tienen que predicar, mis hermanos, aquella vida que ha tomado, que ha recibido ese mensaje, y tiene que ser no de otra manera, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo lo que dice la palabra. El Espíritu dice claramente, y eso tiene que ver, mis hermanos, con lo que es la soltura, en lo que es la unción del Espíritu Santo, en lo que tiene que ver el mensaje del Señor. Cuando alguien tiene un mensaje, mis hermanos, puede ser algo que pudiera tener mucha relevancia, pero si ese mensaje no está encarnado, entonces algo falta. Como diciendo que el mensajero debe ser la encarnación de su mensaje. Y entonces ahí es donde muchos no podemos llenar esto, cuando el mensajero solamente es teórico, solamente es académico, cuando se ha aprendido quizás alguna herramienta y se pueda transmitir un mensaje, y aún de la misma manera que haya captado el mensaje, porque ya eso es una gracia, captar el mensaje. Entonces hay mérito y hay gracia, pero no está completo. Si no es en el momento cuando ese mensajero, ese mensaje está encarnado. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver el gran desafío que tenemos este tiempo, pero también algunas vidas que el Señor nos ha concedido, como en el caso de Ezequiel, que cuando nos ponemos a mirar el libro y considerar que la manera como el Señor le llevó en el mensaje, entonces podemos ver cómo es uno de los pocos profetas que encarnó lo que fue el mensaje. Y entonces la palabra que es viva, el Señor lo dijo de esta manera: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando se queda uno en el bla, 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 entonces está limitado el mensaje. Pero cuando ahora en nosotros, Cristo en nosotros, no propiamente yo, sino Cristo en nosotros, entonces ahí es donde nosotros podemos ver la autoridad del Señor. Quise también cambiar el mensaje a razón de lo que es el Día del Padre, pero creo que el Señor nos puede hoy alentar a todos aquellos que el Señor nos ha dado esta gracia de ser padres, y al mismo tiempo, como lo hemos visto, no solamente en la parte natural, que yo soy un padre biológico, alabado sea el Señor, pero no solamente eso, sino hablar acerca de lo que es la paternidad espiritual para llegar al Padre eterno. Entonces, en esa progresión, primeramente Padre natural, pero después un Padre espiritual, y luego llegar a lo que es la encarnación de lo que es el Señor como el Padre. Y de ahí reconocer la gracia que el Señor nos ha dado en el entendimiento de lo que es la paternidad. Creo que hay tres, por lo menos, evidencias que presenta el mensaje, hablando del mensajero llamado Ezequiel,
y que puede ser de alguna manera un desafío para todos los que anhelamos una paternidad espiritual. Y con eso tener cuidado, como cuando hablamos acerca de la maternidad, que nada tiene que ver con género, que nada tiene que ver, mis hermanos, con lo que es naturalmente el sexo, sino que estamos hablando de que el Señor no es ni hombre ni mujer, Él es Dios. Y cuando hablamos acerca de lo que es la paternidad, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces hay por lo menos 3 retratos hablados que presenta Ezequiel, y que a través de el mensaje y él mismo encarnando ese mensaje, la encarnación del mensaje, puede ser un desafío para lo que el Señor esté haciendo hoy. Por eso me centro en el capítulo 2, verso 1, y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre. Capítulo 3, verso 1, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre. Todo eso, lo primero que he resaltado del título que se le da a Ezequiel, es hablar de lo que es hijo de hombre. Mirar los primeros 2 capítulos basta para que nosotros podamos ver que se registra en el libro que uno de los principales títulos del profeta, esto sería la frase hijo de hombre. Y entonces cuando nosotros observamos desde el principio que este título era muy peculiar para un profeta, es decir, ningún otro profeta ha sido llamado bajo este nombre de la misma manera, esto señala un mensaje especial, una manera especial en el cual el libro está tratando con cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos ir y contrarrestar dentro de lo que es la ley del contraste para poner lo que es en el libro, en el Evangelio de Lucas, cómo el Señor Jesús escogió su título favorito para hablar de sí mismo como el Hijo, no de hombre, sino el Hijo del hombre. Entonces una sola letra cambia el curso de un enunciado, de una idea. Y aquí ahora podemos avanzar y ver que para el Señor, ahora nuestro amado Señor Jesucristo, Él escogió ese nombre y es el Hijo del Hombre. Entonces dentro de todos los profetas, el único que nosotros podemos ver que es llamado Hijo de Hombre, ahí es donde podemos encontrar Ezequiel. Esto es muy relevante dentro de lo que es el libro. ¿Por qué? Porque nos deja ver una relación en una similitud. Es similar en su función, pero nunca en la persona. Es una cuestión a considerar el día de hoy. Es decir, que cuando nosotros vemos, aunque sea una letra que cambie el sentido, ahí Hijo de Hombre para Ezequiel, más que para el Señor, es Hijo del Hombre. Nosotros podemos ver que hay una relación, una similitud dentro de lo que es la función, pero nunca en lo que es la persona. Uno concebido de carne y sangre, hablando de Ezequiel, como nosotros, como cualquiera de nosotros. Voy a poner este nombre, humanidad. Ahí sería más, pero más entendido. Pero cuando hablamos de Jesús, el Hijo del Hombre, entonces no nos referimos a carne y sangre, sino nos estamos refiriendo a lo que aquel que fue encarnado del Espíritu Santo, aquel que fue concebido del Espíritu Santo y encarnado en el vientre de María. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es la revelación que el Señor le ha dado a Ezequiel, y en su registro capítulo 1, verso 26, perdónenme, voy a ir ahí nuevamente, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y entonces, esencial, la figura predominante no son los querubines, la figura predominante no son los 4 seres vivientes, sino la figura predominante de la visión es el hombre que está sentado en el trono. Eso es lo que resalta dentro de lo que es la visión. Y como les dije la semana pasada, me gusta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual.
el final del verso 28, entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor, dice. La 60 dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces, cuando nosotros podemos considerar la parte que trae la dirección a todo lo que es el libro, una parte fundamental, es decir, todo lo que encabeza, todas las cosas que van a pasar en el mensaje que el Señor le da a Ezequiel, están bajo lo que es el hombre en el trono, la figura predominante, un hombre. Eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, el Señor no tiene plan B. Su plan sigue adelante, y cuando encontramos la figura predominante, que es un hombre en el trono, vean, aquí podemos captar de una manera muy, pero muy objetiva, mis hermanos, que la idea es, lo que está en la mente de Dios es crear al hombre, que él pudiera representar a Dios. Y entonces aquí es donde podemos ver que el hombre es el pensamiento más completo de Dios y es el pensamiento final de Dios. El hombre. Y aquí es donde podemos nosotros tergiversar y decir, ya ves que somos nosotros, ya ves que Dios, de toda la creación, esto es lo más especial, el hombre. Pero permítame ver en la parte original, o sea, en el inicio de la aparición de todo lo que es la creación, para ahora terminarla, y que ahora lo que siga es el descanso después de una creación. ¿Y cuál es esa creación? Capítulo 1 del Génesis, en el verso 26. Y aquí, cuando Dios termina la creación del hombre, entonces, escuchen, el hombre encabeza todo. Por eso estoy hablando de que el hombre no es solo una persona, sino que estamos hablando del ideal de Dios. Estamos hablando que sabemos que el hombre significa la representación y la expresión de Dios. El hombre es la expresión, es la idea de Dios, por usar un concepto, un término. Y cuando podemos ver que en la visión y cómo Ezequiel ve al hombre sentado en su trono, entonces ahora estamos viendo la parte en la cual, en la función, en lo que Dios quiere transmitir en el pensamiento del creyente, es ver que el hombre es el pensamiento más completo de Dios. Cuidado con el humanismo, porque nada tiene que ver con esta palabra. Pero si nosotros vemos en el verso 26, capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces vean cómo Dios está terminando su creación, y dentro del término de la creación la encabeza ahora el hombre. Y entonces el hombre, cuando Dios ha llegado a tal hombre, pronuncia un veredicto final y entonces toma descanso. Pero quiero que usted vea cómo Dios en la creación termina con el hombre, y entonces a partir de ahí Él encabeza, escuchen, encabeza todo lo que es, mis hermanos, la creación. Y aquí es donde podemos ver, por ejemplo, en el verso 26, y señoree. Cómo este hombre, escuche, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces ahora Él encabeza todas las cosas bajo lo que es, número 1, vaya hasta el capítulo 1, igual, capítulo 1, y dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Encontramos, por lo menos, es la reproducción, a una palabra que a mí me impactó desde hace muchos años. En el inicio del ministerio fue la procreación. ¿Y qué es eso? Es de que todo se reproduce conforme a su especie. Ese es el principio en todo el capítulo 1 del Génesis, y es que todo se multiplica conforme a su especie, conforme a su género. Y de ahí ahora, hablando de esta creación, hablando del hombre a la imagen y a la semejanza de Dios, pone sobre él el señorío, pone sobre él el encabezar todo lo que tiene que ver con la creación. Y entonces podemos ver
hay que reproducir esto conforme a su especie. La multiplicación, y entonces podemos ver que en todo esto dice el capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y entonces ahora poder ver descanso. ¿Y por qué descanso? Porque ahora podemos ver que en ese hombre estaba la parte del descanso del Señor. En ese hombre estaba, después de lo que es la reproducción, después de lo que es Dios hace al hombre, y antes que hubiese caído, eso es lo que tenemos que ver. Antes de la caída, aquí no hay pecado. Aquí es una así, pero decirlo, no está manchado, no hay caída, no hay pecado. Y entonces, ahora sí la pregunta sería, ¿dónde ustedes ven este hombre ahora? ¿Dónde ven este hombre? Conforme a la imagen y conforme a la semejanza. Y de aquí es donde nosotros podemos ver que la idea de Dios no era que el hombre caído, en este caso Adán, pudiera multiplicarse y entonces Dios acorta sus días. Entonces ahora podemos ver que la idea de Dios era que el hombre no caído se multiplicara, y encontramos en el capítulo 3 la caída del hombre, y entonces ahora el Señor reduce el número de sus años. ¿Por qué? Porque este hombre no podría lo que es multiplicarse, no podría seguir existiendo y definitivamente. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver dentro del mensaje de Ezequiel cómo el Hijo del Hombre nada tenía que ver con ninguno que tenga que ver con la humanidad, sino era ahora la nueva creación, era el Hijo del Hombre. Así en el principio de la humanidad es tomada, mis hermanos, lo que es el mensaje de lo que es Ezequiel. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos ver, aquel Adán pecó y este hombre fue limitado en sus días, pero aparece el Hijo del Hombre. Y entonces en todo esto, ¿cuál es el principio? El principio es el siguiente: el principio de la humanidad. En el pueblo de Dios está aquí la función. En otras palabras, ahora encontramos en todo el libro a un hombre cautivo, representando a todo el pueblo. Ahora es bueno que nosotros podamos ver el sabor del libro, la esencia del libro, pero estamos encontrando a un pueblo cautivo. Estamos encontrando a toda la nación de Israel, hablando del pueblo del Señor, sobre lo que es la cautividad en Babilonia. Y entonces ahora el Señor le lleva a un valle de huesos secos, y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? Y entonces vea lo siguiente: el Señor sacando de la tumba de Babilonia un hombre nuevo. Dios sacando de la tumba, de la cautividad, sacando un hombre nuevo, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Vaya conmigo al profeta Ezequiel capítulo 37. Y entonces ahí es donde podemos mirar, mis hermanos, cómo a través del mensaje que Dios pone en este hombre, en este profeta, podemos ver qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El Señor está, escuche, la nueva creación, hablando acerca del hombre, del Hijo del Hombre, hablando no de humanidad, sino que ahora estamos hablando de lo que es el Señor, que como el Señor a través de su pueblo cautivo, ahí el Señor está haciendo una obra extraordinaria. El Señor está levantando de la humanidad concretada en el pueblo, mis hermanos. Ahí, escuche, es necesario que podamos ver que Dios ahora lo que está haciendo es recuperar la humanidad en el mismo pueblo del Señor, bajo el llamado, en este caso para Israel, en este caso actual para la iglesia. Y de ahí el Señor está creando el nuevo hombre, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces ahora vea capítulo 37 de Ezequiel, y poder ver de todo lo que es, mis hermanos, esta humanidad cautiva. Vamos a ponerlo de esta manera: el mismo Ezequiel, como hijo de hombre, como parte representativa de la humanidad, ahora estando con los cautivos, el Señor lo lleva en el espíritu para que vea ese valle de huesos secos y poder decir, vamos a mirar.
Y vea cómo ahora de esa esclavitud, de ese hombre esclavo, de ese hombre en cautividad, de ese hombre sin vida, de ese hombre alejado de todo lo que es la presencia de Dios, el Señor haciendo una obra poderosa. Y entonces ahora podemos ver, mis hermanos, que en función el Señor está recuperando. El Señor está haciendo hoy en la humanidad, está llamando a lo que es la vida, el despertar del Espíritu. Vean lo que dice. Capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová. Ese es algo que vamos a mirar en todo el libro. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos. ¿Qué tan cerca estaría si no ha dicho la declaración? Y es, ¿cuál era la declaración? La declaración es: estando yo junto a los cautivos en Babilonia, en Quebar. ¿En dónde estaba Ezequiel? Se sitúa dentro de lo que es la condición del mismo pueblo, un hombre cautivo, una humanidad seca, una humanidad cautiva. Y entonces no hay la vida. ¿Por qué? Porque esto viene a representar el primer Adán. Esto viene a representar un hombre completamente caído, un hombre fuera de la presencia de Dios, un hombre en el cual nunca podría recuperar la vida de Dios. Y entonces vea ahora cómo el Señor en este valle está haciendo una nueva creación. El nuevo hombre se llama Cristo, que en este caso es Israel, y que en este caso venía a ser como un libro profético. La parte de ahora es la iglesia del Señor. Y entonces todo aquel que sea llamado a la iglesia, que es Cristo, que sea llamado al Señor en la iglesia, entonces empieza la formación. Empieza un nuevo hombre, empieza un nuevo corazón, empieza un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque Dios, en el corazón de Dios está la multiplicación de lo que es este hombre, el señorío de este hombre. Verso 2: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿Habrá vida? No hay vida. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y a partir de ahí, ahora lo primero, mis hermanos, verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La obra es del Señor y es de adentro hacia afuera. Y entonces ahora podemos ver la creación de Dios. Es por eso que llevamos al Génesis capítulo 1 y poder ver cómo entrelaza Ezequiel y nos lleva hasta el Génesis 1 para ver la creación de ¿qué? Del hombre. Y ahora nuevamente, en medio de la nada, en medio del caos, la tierra desordenada y vacía, y el Señor haciendo algo. ¿Qué haciendo? El nuevo hombre. El Señor, un hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el verso número 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y os pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué está haciendo Dios sino reunir de todas las naciones en un pueblo, concretar en un solo, unir en un solo pueblo? ¿Para qué? Para ser un solo hombre. Y entonces ahí entendemos el mensaje de Ezequiel, que primeramente el juicio es al pueblo de Dios y después es a las naciones, pero de todas esas naciones Dios trayendo, ¿por qué? Lo está uniendo, los está llamando, como dice en el libro, no vaya para allá, como dice en Efesios, cuando la palabra dice de reunir todas las cosas en Cristo. Y entonces vea verso 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos
en ellos espíritu, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Señor: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces podemos ver la nueva creación, Cristo formado, el nuevo hombre, el hombre conforme a la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De qué manera, mis hermanos, podemos ver esta primera parte? Y cuando nosotros vemos el mensaje encarnado, el mensaje debe ser la encarnación, el mensajero, perdón, debe ser la encarnación del mensaje. Y ahora no hay otra cosa más que tener un mensaje que sea actual y que sirva para este momento. ¿Por qué? Porque lo que hace Ezequiel, se identificó con quién. Se identifica con lo que es un cautivo, y el Señor lo lleva en el espíritu. Imagine eso. Pero imagínese como la ilustración que di hace tiempo, ¿verdad? De lo que es un satélite. Lo que más vemos ahorita son esos helicópteros chiquitos, ¿verdad? Un dron. Y entonces sale por arriba y puede tener una cama y puede ver todo. Imagínese que esa parte fuera la parte espiritual y usted viéndose abajo, la parte del espíritu, y viendo. Ezequiel así fue, y empezó a mirar que dentro de él, así él con todo el pueblo, el Señor estaba trayendo vida. Y entonces el ejemplo de esto, para que nosotros podamos ver, es el valle de los huesos secos, sacado de la tumba de Babilonia a un nuevo hombre, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Y de eso podemos hablar más adelante. Que el Señor le dijo a Timoteo: pero tú, hombre de Dios, pero tú, hombre de Dios. Y aquí Efesios capítulo 4, si va conmigo, Efesios capítulo 4, y note cómo ahora, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, y dice el capítulo, le dije capítulo 4, dice el verso número 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 4:13 de Efesios: y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo está siendo formado. El principio es que la humanidad caída, los hijos de Adán, ahora unidos en un solo cuerpo, Cristo. Y eso es el mensaje para la iglesia. Quiero decirle que el mensajero Ezequiel, mis hermanos, encarnó el mensaje. Hay otro título, son 3, y el segundo título lo encontramos en el capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3 de Ezequiel. ¿Qué manera, mis hermanos, en la cual el desafío del mensajero no debe ser teológico, no debe ser intelectual? El mensajero, mis hermanos, debe encarnar el mensaje. Capítulo 3 de Ezequiel. Y en su verso 16, antes de eso: las 12 y sereno, cargando su jinquel para alumbrarse el camino, generalmente en calles empedradas, el señor policía hacía sus rondines a la cuadra usando un silbato para anunciar su presencia por la madrugada, y al grito de las 12 y sereno daba tranquilidad a todo el vecindario. Era el vigilante nocturno que todos conocíamos, el único por mucho tiempo, la autoridad más cercana al ciudadano, a quien se respetaba, el quien nos respetaba, el guardián responsable, el celoso de su deber, el sereno, el velador, el centinela, el atalaya, el vigía. Todos los vecinos de la manzana, escuchen, apreciaban el trabajo del vigía. El celador, el sereno, el velador, el policía, de muchas formas llamado, pero era el policía de la cuadra. Y entonces conocía de inmediato a los vecinos de toda la manzana, pero cuando alguien ajeno aparecía, de inmediato increpaba, y cuando estaban en un apuro, con confianza recurría a su silbato para que vinieran en su ayuda. La confianza era recíproca, y el trabajo de su trabajo, el fruto o el resultado de su trabajo era impecable. Son las 12 y sereno.
Historia de México. Encontré que esto no solamente fue parte de nosotros, sino es de otras culturas. Los chinos, los europeos, y todos tenían el celador. Y cuando noto, mis hermanos, lo que está pasando en este tiempo es, las cosas dieron un giro. Comenzaron a cambiarlos con frecuencia a los centinelas, y algunos de ellos empezaron a participar en actos delictivos en contra de la comunidad. A algunos se les perdió ya la confianza y se acabó todo. Junto con el sereno perdimos la seguridad de la cuadra, en la colonia, en la ciudad y en la iglesia. Son las 12 y sereno. Quise usar esta ilustración solamente para decirle una cosa. Ezequiel es llamado el vigía, el sereno, el centinela. Ezequiel, el Señor le llama de esta manera, y aquí nuevamente el mensajero tiene que encarnar el mensaje. En el capítulo 3, quiero que vaya conmigo y vea la labor tan importante de ese tiempo de la iglesia. A través de Ezequiel, de este mensaje, que lo encarnó de una manera bien puntual, de todos los que podemos ver, ahorita vamos a ver varios, pero este es uno de los principales, mis hermanos, en el llamamiento, en el título que Dios le da a Ezequiel, y es vigía, es atalaya, es el sereno, es el centinela, es el policía. Verso 16 del capítulo 3. Y aconteció que al cabo de 7 días, ¿cuáles es 7 días? 7 días de luto, después de recibir la visión. Aparece en el verso número 15. Pero dice el 16, 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Un título que se le da a Ezequiel es el centinela. Esta palabra en hebreo tiene diferentes connotaciones, pero una de las importantes es un vigía. También se usan los términos que ya le dije, como guarda, atalaya, centinela, y es sereno, señalado para proteger un área específica, escuche, contra lo que son los ladrones. También tendría que ser usado esta vida, un centinela, para divisar mensajeros. Desde el momento que corrían sabían quién era, cómo caminaban sabían quién era. Para dar la alarma en caso de que se acercaran fuerzas enemigas o amenazas que iban a atacar. Los centinelas estaban apostados sobre muros de las ciudades. Podemos ver varios en las escrituras. También estaban en torres de vigilancia en el desierto sobre las cumbres. También muchas veces patrullaban en las calles, como en la parte cultural de nosotros, México, pero también el Cantar de los Cantares nos habla de los guardas de la ciudad. Estaban patrullando, y en sentido figurado se usa todo esto para hablar acerca de guardas espirituales. No he visto, mis hermanos, tanta necesidad en este tiempo como que la iglesia sea despertada en lo que es vigía, en lo que es un centinela. No he visto tanta necesidad, mis hermanos, en otros tiempos que en estos, en la manera como ahora el Señor llama específicamente atalaya, centinela, guarda. Y entonces sería bueno que pudiéramos leer, pero vea lo que dice el verso número 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo, mucha atención, se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él. ¿Quién pone el tropiezo? Soberanía del Señor aún en la tentación. ¿Qué manera? Me impactó el verso 20, porque el 20 luego aparecieron 1000 años después su nombre, y 1100 años después un hombre llamado Calvino, para que pudiera resurgir esta parte en lo que tenía que ver salvo, siempre salvo.
Y que cuando nosotros vemos el mensaje de las Escrituras, cuando nosotros vemos el mensaje y que es de alguien que fue justo y de pronto comete una tontería, que de alguien que tuvo una vida ejemplar y al final equivoca el rumbo. Pero vean lo que dice esta escritura en el verso 20: y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Pero porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué desafío, hermanos. Qué desafío. Isaías lo dijo de esta manera, Isaías 62, verso 6: sobre tus muros, oh Jehová, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y cuando encontramos el mensaje, ese mensaje se quedará solamente así, pero si no es encarnado en el mensajero, entonces no vale tanto. Entonces pierde su valor. Y cuando nosotros vemos dentro de lo que usaban estos, mis hermanos, usaban silbatos. En el caso de Jeremías 6:17, dar el sonido de la trompeta. En el caso de Hebreos capítulo 13, verso 17, me gustaría que lo vieran. ¿Qué es realmente un vigía? ¿Qué es realmente en este tiempo? ¿Quién está apostado? ¿Quién está velando? ¿Quién está dando el sonido? ¿Quién está percibiendo? Y entonces aquí estoy elaborando para llegar a lo que es, ¿cuál sería la función de un vigilante? ¿Cuál es la función de un vigilante? Pero antes, en el Antiguo Testamento hemos caminado, pero ahora vaya a Hebreos capítulo 13. Esto es lo que más se le parece a un centinela en este tiempo. Capítulo 13 de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Lo que más se le parece y lo que la palabra del Señor menciona es esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ahora podemos ver cómo en ese tiempo la labor pastoral, por lo menos dicho aquí en el libro de los Hebreos, hermano, el sonido debe ser bien claro, la alarma debe ser puesta. Y entonces llego a la parte de varios vigías. Me impactó uno, Habacuc capítulo 2, verso 1. Pero que usados de una manera muy extraordinaria en el pueblo del Señor. Y aquí en el profeta Habacuc capítulo 2, en su verso 1, encontramos: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. La actitud en ese tiempo es velar y orar. Todavía no llego a la función del vigía, pero ya estamos viendo dónde están: en las torres, en las calles, en los desiertos. Estamos viendo los instrumentos que utilizan. Estamos viendo la representación en este tiempo del Nuevo Testamento, en nuestra era actual. Pero ahora estamos mirando dentro de lo que es la función. ¿Y cuál es la función de un vigía? De un centinela. Aquí, mis hermanos, velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi jefe. Es aquel que se mantiene, mis hermanos, dentro de lo que es estar velando. No sé si estemos velando, no sé si el mensaje que está transmitiendo el Señor está encarnado en nuestras vidas. Y esto es algo que usted debería hacer para mí. En la semana tuve una conversación con un pastor, y le hablaba acerca de qué manera, mis hermanos, pero qué manera es que en este tiempo nosotros podemos ver algo. Nunca la iglesia ha estado tan confiada en su pastor.
Nunca la iglesia ha estado tan confiada en su pastor. No es que mi pastor, no es que mi pastor. Y aquí no estoy denostando a los pastores, no estoy hablando mal de los pastores. La iglesia debe tener su lugar. La iglesia debe aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál fue el error del pueblo? Moisés, tú habla con Dios y nosotros te vamos a escuchar a ti. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios quiere hablarte a ti. Es quitar toda la atención de las figuras pastorales. Es quitar toda la atención de los líderes para que cada uno pueda tomar su responsabilidad y decir: yo seré responsable delante del Señor. Y ahora el mensaje de Ezequiel nos deja ver la necesidad, mis hermanos, de hoy. No solamente esa convocación de la humanidad viendo la obra del Señor en lo que es Cristo en nosotros, sino ahora la función necesaria. Hay un verso que también me gustaría que viera, Isaías, en su capítulo 21. Esto nos deja ver al Dios en la historia. Esto nos deja ver cómo la historia está en las manos del Eterno. Pero son dos versos que parecen estar muy aislados. Pero aquí, capítulo 21 de Isaías, verso número 11. Vea la labor de un vigía, de un atalaya. Verso 11, profecía sobre Duma. ¿Sabe qué quiere decir Duma? Duma quiere decir silencio. Esto lo valoro tanto, mis hermanos, porque otra vez bajo el contexto de lo que es la cautividad, en este caso el imperio asirio, y entonces ahora queriéndose librar de la cautividad, en Ezequiel, Babilonia. Pero note, profecía sobre Duma: me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntar si queréis, preguntad, volver, venid. Creo que en dos versos el Señor capta la función de un vigía. Ezequiel lo está haciendo. Pero en estos versos quiero decirle que lo que la palabra está diciendo es que Duna significa silencio. Seir estaba en Edom, ahí lo podemos localizar en un mapa, y ahí lo que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sería Idumea. Ahí había una capital, y había una fortaleza, y había una ciudad llamada Necrópolis. En otras palabras, es muerte. Estamos hablando de silencio, estamos hablando de un estado, mis hermanos, de muerte, de silencio, y de pronto se escucha una voz: queda la noche, queda la noche. Me gusta, la 60 no lo capta muy bien, pero vea lo que dice otra versión: ¿ha pasado casi la noche? ¿Ha pasado casi la noche? Le preguntan al guarda, al centinela, al vigía: ¿ha pasado ya la noche? Y vean la respuesta. La respuesta es: cuando llegue la mañana, será aún de noche. Y entonces podemos ver, mis hermanos, dentro de lo que es la historia, es que el imperio asirio venía a esta ciudad silenciosa con muerte. Y entonces de ahí, del silencio y de una ciudad de muerte, se levanta una voz en la noche oscura de la opresión asiria: ¿cuándo terminará esto? Y entonces se levanta el vigía y dice: vendrá la mañana, pero vendrá la noche. En otras palabras, es posible que venga, pero es dudoso que sea un cambio permanente. Y entonces de ahí podemos ver después históricamente la parte de la conquista de los asirios. Viene el respiro, pero ahora vienen los caldeos. Viene el respiro y ahora vienen los griegos. Viene el respiro y ahora viene Roma. Y no sé si ustedes puedan ver, si en todo esto poder centrarnos en dónde realmente está la función del vigía. Y aquí voy. Hermanos, la función de un vigía, la función de un vigilante es conocer la hora y el propósito y la obra de Dios. Preguntas que quiero hacer. Hacer cosas fuera de tiempo. Imagínense hacer cosas fuera de tiempo.
Y entonces aquí tenemos que echar una mirada. Todos los sistemas de enseñanza, todos los métodos, instituciones de enseñanza, nada tienen que ver con este tiempo. Puede haber verdad, pero no ayudan al propósito de Dios. La pregunta sería, ¿está haciendo algo Dios en la tierra? ¿Está haciendo algo Dios en lo natural? Y la respuesta es nada. Lo que estoy tratando de poner delante de usted, mis hermanos, es de que la labor de un vigilante es decir qué hora es y qué está pasando. Son las 12 y sereno. Son las 12 y sereno. Tranquilos. Pero también tiene que ver la hora y decir, cuidado, viene el peligro. En otras palabras, mis hermanos, es quitar toda la atención. Dios no está haciendo nada en lo que es esta tierra. Por eso, al ver las ruedas en el trono que muchas veces son levantadas y luego vuelven, le quiero decir que ahora la rueda está arriba. Que la ascensión tiene que ver con voy a preparar lugar para vosotros, como diciendo, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como diciendo, no hay nada que Dios esté haciendo aquí en lo natural. No pierdas tu tiempo. ¿A dónde está conduciendo esta situación? Y si usted me acompañó a leer bien el capítulo 16 en adelante, le puedo decir una cosa: es un asunto de vida o de muerte. Como diciendo que hoy el mensajero tiene que estar atento a lo que está pasando en este tiempo y tiene que apercibir de lo que es algo. Si no se aperciben, va a venir muerte. Soy responsable, tengo carga. El Señor me ha dado velar por las vidas, velar por las almas, y de ahí es donde puedo ver que tú no eres diferente. El Señor te ha llamado y en ese llamamiento el Señor te está diciendo, necesitas velar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es y qué es lo que está pasando? Usted sabe lo que está pasando en ese tiempo. Sabe la condición, sabe a dónde va el rumbo de toda esta nación, por ejemplo, hablando naturalmente. ¿Alguien espera que un partido, que un gobierno nos venga a rescatar de esta manera de vivir? ¿Alguien está esperando eso aquí en lo natural? ¿Alguien tiene un proyecto de vida para muchas generaciones aquí en la tierra? Mis hermanos, pon tu mirada en las cosas de arriba. Tercero y termino. Ezequiel viene a hacer la misma señal, como diciendo, yo soy vuestra señal. Para esto, le voy a invitar que usted pueda ver el tercer título que el Señor le da a Ezequiel. Eso lo encontramos en el capítulo 4. Podríamos hacerlo. Vayan conmigo, Ezequiel capítulo 4. Y en Ezequiel capítulo 4 nosotros vamos a encontrar, por lo menos capítulo 4, capítulo 5, vamos a encontrar lo que el Señor le pide a Ezequiel. Él le mandó que tomase un adobe, que diseñase él en una imagen de Jerusalén, una imagen de Jerusalén toda sitiada. Y entonces a Ezequiel se le ordenó que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días, y luego se acostara a dormir sobre su lado derecho 40 días, y que luego descubriese su brazo ante todo el pueblo. Luego el Señor le dijo que ponía sobre él ataduras de modo que no pudiese moverse, y que haría de su lengua se pegase al cielo de la boca para que no pudiera hablar. Y después Ezequiel se le dijo que tenía que ser un panadero. ¿Para qué? Que tenía que hacer suficiente para que durase 390 días. Y a Ezequiel se le dijo entonces que, mis hermanos, cociera ese pan con excremento humano. El Señor permite que pueda ser de otro excremento, pero vea, finalmente a Ezequiel se le dijo que tomase una navaja de barbero para que afeitase todos los cabellos de su cabeza y luego sopesara el pelo en la balanza de pesar. Todas estas cosas extrañas Ezequiel las tuvo que hacer a vista de todo el pueblo, hasta llegar al punto final: tu esposa la voy a quitar. Capítulo 24. Hermanos, la señal auténtica, el maestro y el mensajero son la misma cosa. No doctrina, no teorías, somos la enseñanza misma. Aquí quiero llegar al punto final de esa tercera enseñanza.
Hermano, el llamado cristianismo no es otra cosa más que tú puedas encarnar el mensaje. Piensa en todo lo que te está pasando. Y cuando uno puede ver todo lo que está pasando y lo pueden ver a uno, y estando en el propósito del Señor, diciendo, aquí está la señal. En otras palabras, cuando alguien se pone a mirar la vida de Ezequiel, por ejemplo, le decía en el capítulo 24, la esposa de Ezequiel se muere, no se le permite llorar. Él simplemente debería seguir como si no ocurriera nada. Todo el mundo le miraba y esto era algo escandaloso, pero ¿qué? A él no le importaba. ¿Por qué? Porque Ezequiel, mis hermanos, es la imagen, es la vivencia, es la experiencia del mensaje que Dios está trayendo. El mensajero y el mensaje no son cosas divididas. Tú eres la señal. Y en esto tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de lo que el Señor está trayendo en nuestra vida. Porque todo lo que esté pasando en nuestra vida, si realmente estamos en el propósito del Señor, entonces el mensajero es la realización personal de su mensaje. En otras palabras, fíjate lo que está pasando en ti. Esté apercibido de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque puede ser un testimonio para mal. Puedes encarnar tu mensaje en lo que es la maldad, como lo hemos visto. Poder ver que el matrimonio solamente sea el símbolo para que nosotros podamos ver qué bonito matrimonio. Mira la relación de Cristo con su iglesia y podamos decir, amén. Pero luego volteamos y vemos una traición, vemos un divorcio, vemos una separación y decimos, ahí no está Dios, ahí también está el Señor. Ahí también está el mensaje encarnado. Ahí también está la representación de nuestro mensaje, mis hermanos. Lo que esté pasando, papá se fue, mamá se fue, lo que esté pasando en nuestra vida es el mensaje. Lo que pasa es que no estás en el propósito de Dios. Por lo tanto, cuando alguien no está en el propósito de Dios, ¿cómo saber que es el mensajero? ¿Cómo saber que la palabra se está encarnando? Pero cuando alguien le ha dado paso al Señor, cuando alguien le ha dicho, Señor, ven a mi vida, cuando alguien le ha dicho, Señor, fórmate en mí, y cuando se atreve a abrir el pico, cuando se atreve a abrir la boca en el nombre del Señor, entonces, mis hermanos, eres una señal, eres un presagio. Espero que no sea la representación del mal. Espero que no sea la representación de los enemigos, de los opositores del Señor, pero aún en eso sería el mensaje. Pero en el momento cuando uno lo vive, en el momento cuando uno se encarna esta palabra, el verbo se hizo carne, entonces nosotros podemos ver, la mano del Señor está sobre mí. Lo voy a decir de esta manera tan clara. Tu vida es un mensaje, eres una carta leída. Contigo yo puedo ver, mis hermanos, y tú puedes ver conmigo, es una iglesia pecadora, una iglesia rebelde. Tú eres el mensaje. Una iglesia que no está acorde a lo que predica. Ese puede ser, tú puedes ser el mensaje. Como también puede ser el mensaje en el cual Cristo está en su vida. La fortaleza de Dios está en su vida. El carácter de Cristo está en su vida. Hermano, tú eres el mensaje, no se te olvide. Eres una carta leída. Ahí muchos agachamos la cabeza. Nadie podrá decir con orgullo, sino solamente dar paso al Señor y decir, Señor, el mensajero tiene que encarnar el mensaje. Hermano, cuánto me ha impactado esto último, hablando acerca de las tres cosas. Pero los títulos que el Señor le da a este profeta me dejan ver, por lo menos con esto termino, 3 ejemplos claves que nosotros podemos ver cómo la vida de Cristo siempre es formada en el mensaje.
Es decir, lo que tú estés abriendo, lo que tú estés hablando, lo tienes que encarnar. Si es siervo, tiene que verse claro que tú eres siervo, se verá claro. Y si no es, entonces está diciendo, no es. Su mensaje no va acorde con lo que vive. Pero cuando va acorde el mensaje con el mensajero, es cierto lo que está diciendo, no hay duda. No sé si me estoy comunicando. 3 vidas y con esto termino. Saliendo de esto para llegar al punto, mis hermanos, de lo que quiero dejar con usted, y es lo que transmite el profeta Ezequiel es de que todo lo que fue su mensaje él lo encarnó. La cautividad y la nueva creación vivirán estos huesos. El ser una atalaya y estar de manera clara. Muere su esposa y como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque así es. El mensaje va de acuerdo con el mensajero. El mensaje se encarna en el mensajero. Yo espero que ustedes puedan saber que son cartas leídas, mis hermanos. Yo espero que usted pueda salir de aquí diciendo, tú eres la señal. Yo soy la señal. El primera de Pedro capítulo 5 es Pedro. Son 3 nada más. Con eso termino. Puedo terminar, mis hermanos, diciéndole de esta manera. El mensaje será el fruto de una experiencia profunda. El mensaje debe ser visto en nuestra historia, en nuestra experiencia. El mensaje, mis hermanos, debe ser encarnado en nuestras vidas. Y aquí, 1 de Pedro capítulo 5. Y vean, producto terminado, poder decirlo de esa manera. Seguramente no totalmente, pero sí ya el mensaje clarito en la vida. El mensaje se encarnó y estoy hablando del apóstol Pedro. Pero permítame ver por un momento a Simón Pedro, a Simón el hijo de Jonás. ¿Cómo lo encuentras? Y tú vas a encontrar un hombre terco, bien resuelto en su mente. Están involucrados por lo menos su mente, sus sentimientos y su voluntad. Todas estas, mis hermanos, tuvieron que ser tratadas para decirle, apacienta mis ovejas. Y vean, capítulo 5, verso número 2, verso 1, perdóneme, 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Cuántos años tendría? Pero ya Cristo estaba formado, ya el mensaje se había encarnado en esta vida. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Sabe lo que está diciendo? Mi historia y mi experiencia avalan mi mensaje. Está diciendo, mi historia y mi experiencia, te estoy diciendo, estoy viviendo lo que predico. Eso es lo que está diciendo. Por eso esas figuras extrañas que vemos en Ezequiel, él tendría que encarnar el mensaje. Jeremías también. Imagínense caminar por toda la ciudad con un yugo y diciendo, así va a pasar para con todos. Tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo. Esto no es de bla, 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 mis hermanos. Tú eres la carta leída. ¿Qué más? Verso número 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Me lo veo cortando las orejas, ¿verdad? Del centurión en el arresto de Jesús, y el Señor diciendo, mete tu espada, Pedro. No sabes que puedo llamarle una legión de ángeles. En toda su fuerza tuvo que ser tratado. Estoy diciendo lo que no es y lo que sí es. Lo que no es, para que ahora podamos ver lo que es. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No es lo que tú dices, no es lo que tú predicas, no es lo que yo enseño, no es lo que yo predico. No es el mensaje solamente, es la experiencia, la historia de cada uno de nosotros. Por eso encausa tu historia y tu experiencia al Señor. Pero si andas todo chueco y si andas fuera de la voluntad del Señor y quieres ser la representación de Cristo en tu vida, no cabe. Tienes que venir al Señor. Y entonces todo cobra sentido. Que se fue, que dijo, que hizo, que todo, que perdió, que le fue mal, que todo. Yo soy el mensaje. ¿Sí? Como la alfombra que todos pisan. Pues de eso se trata, que sea Cristo. Y vivir de esa manera, en renuncia, no sería ese mensaje tan claro. Si fuera solamente el griego dice, y que el Strong dice, y que las leyes no, está bien eso, amén. Pero ahora la vida del Señor. Verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quién? A los humildes. Hermanos, el mensaje debe ser visto en nuestra historia. El segundo que tengo en la ilustración, y aquí es cuando podemos ver, mis hermanos, apacentar la grey de Dios. Fue formado, tuvo que ser rendido en todo lo que fue su mente, sus sentimientos, su voluntad, para que ahora pudiéramos ver ejemplo. Pablo. Pasemos al gran, con G minúscula, apóstol Pablo. Lo vamos a dejar en el apóstol Pablo. El ministerio de Pablo estuvo relacionado a una sola cosa: Cristo, el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien se acuerda de Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco, ¿y qué encontramos? Independencia. ¿Qué encontramos? Acción personal. ¿Qué encontramos? Mundanalidad. ¿Qué encontramos? Falta de espiritualidad. Y entonces ahora, más que ver a un ministro, vemos a un creyente, el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo encontramos? Una señal auténtica de la dispensación de este tiempo. ¿Y cómo lo encontramos? Ahora todo lo tengo porque Filipenses capítulo número 3. Ahora todo lo que antes para él era ganancia. Y entonces dice capítulo 3, verso 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún antes y ahora, actualizado el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por lo menos voy a ver una progresión. Número 1, la encontramos en el verso 7. Lo que para mí era ganancia ahora es pérdida. Segunda progresión en el verso 8: y aún estimo todas las cosas como pérdida. Mi ganancia ahora es pérdida, y ahora todo lo que tengo también es pérdida. Pero en el verso 8, la última parte: por amor del cual lo he perdido todo. Y de ahí nosotros encontramos una vida, mis hermanos, que fue de perseguidor a perseguido, del ser el más deseado a ser el más pequeño. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver
una experiencia, una historia, un mensaje. Tú eres el mensaje. Y a través de tu historia, a través de tu experiencia, el mensaje es encarnado. Termino. Primera de Juan, el tercero de ellos es Juan. El Evangelio de Juan, las epístolas de Juan nos dejan ver el tema principal de él, y es la vida del Señor. Y entonces vean cómo la vida triunfa sobre la muerte. Y ahora poder ver a Juan, ¿qué hay de Juan? Su mensaje especial fue este. Vean lo que dice el capítulo 1, verso número 2. Primera de Juan 1, verso 2, y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Verso número 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es el mensaje, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuchen, está hablando de vida, historia, está hablando de experiencia y está hablando del mensaje. Nunca podrán ser desasociados. Hermano, espero en el Señor que ustedes y yo podamos ser capaces de decir lo mismo. Tú eres la señal, Señor, en mi vida. Tú eres el mensaje en lo que está pasando en mi vida. Yo espero, hermanos, que la gente pueda ver en nosotros el mensaje y no solamente escucharlo de nuestros labios. Quiero decirles que la gente debe ver el mensaje que es cierta en nuestra historia y en nuestra experiencia. Si es en el padecimiento, ¿cómo soporta? Si es en el perdón, pero qué manera de perdonar. Si es en la determinación, mis hermanos, de traer la esperanza y a percibir por amor al Señor, qué mensaje, qué vida. Por eso espero en el Señor, mis hermanos, que en esto cada uno de nosotros podamos ver que el punto principal de todo esto es la realidad. Todos estos presentaron una realidad de su mensaje. Pedro, Pablo, Juan, y todos quizás podrían decir: yo soy la señal. No sé si hoy podamos decir: yo soy la señal. Cristo en mí, no yo. Cristo en mí es la señal. El mensaje está encarnado. Soy la experiencia. Mi historia habla de mi mensaje. Y sobre eso, mis hermanos, yo les invito para que hoy podamos venir delante del Señor y decirle: Padre, aquí estamos. Oremos. Señor, con cuánta necesidad venimos hoy delante de ti, Señor. Esperando que esa nueva creación, Señor, haya empezado ya en nuestras vidas. Y podemos decir gracias porque desde el llamado que tú has dado, Señor, del silencio, en la esclavitud, en la cautividad, de ahí nos has llamado y has empezado a hacer esta obra, Señor. Por eso tu palabra nos dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, Señor, porque la humanidad, los hijos de Adán, Señor, hoy podemos ver, Señor, cómo estás trayendo vida en esos huesos secos. Y donde no hay nada, Señor, tú estás trayendo tu espíritu. Gracias por ese nuevo hombre, gracias por ese nuevo corazón, gracias por esa novedad de espíritu. Bendito seas. Señor, permite que en ese tiempo podamos saber en función, Señor, qué hora es y qué se debe hacer. Que sepamos qué hora es y qué es lo que se tiene que hacer, Señor. Pedimos en tu nombre, Señor, esta gracia. Y, Señor, nuevamente, que este mensaje pueda hoy, Señor, traer sobre nosotros esa obra poderosa de tal manera que no sean palabras, que no sea un mensaje escuchado solamente de labios, Señor, sino que sea
la experiencia, la vida misma tuya en nosotros, sabiendo, Señor, que el mensaje, Señor, se ha encarnado en el mensajero. Bendito sea, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, bajo tu gracia. Señor, sabiendo que estamos en este proceso, sabiendo que estamos, Señor, en lo que es la formación, que tú estás haciendo tu obra en nosotros, Señor. Y en eso, Señor, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Señor, que donde quiera que llegue esta palabra, Señor, pueda traer, Señor, fruto, que pueda ser abundante fruto, Señor, que pueda traer claridad, Señor, y sobre todo seguir adelante en lo que es tu visión, Señor, en lo que es tu obra en nosotros. A ti encomendamos, Señor, nuestras vidas, a ti encomendamos nuestras almas, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad sea tratada, Señor. Sea tratado todo eso para que, Señor, ahora, Señor, el pastor pueda dar, Señor, su alma, su vida por las ovejas, Señor. Gracias por esto. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.